Gracias por venir. Pensé que como era el último día iba a haber menos gente, pero claramente me equivoqué, así que bueno. Es la primera vez que doy una charla en un cine, así que me parece buenísima la experiencia, pero sobre todo para ustedes que están sentados en esas sillas súper cómodas y les faltan los popcorns nomás. Yo en su lugar, si estaría del otro lado, estaría durmiendo una siesta o algo así en este momento. Bueno, mi nombre es Sheila, mi apellido es Berta, no me lo dijeron por ahí, pero muchas veces me preguntan cuál es mi nombre y cuál es mi apellido, porque creo que mi apellido se usa como nombre, entonces es un poco complicado. Pero bueno, vengo de Argentina y creo que es la primera charla que van a escuchar con un tono diferente de voz, porque me parece que soy la única speaker que viene, no que viene de otro país, sino que no es de España, algo que me llamó bastante la atención, pero bueno, nada, espero poder representar bien por lo menos al continente americano. Un poquito más de mí, bueno, ya más o menos se dijo, me gusta hacer lo que es seguridad informática ofensiva, me gusta romper cosas, todo lo que está relacionado a seguridad, siempre y cuando sea del lado ofensivo. No quiero, es porque a mí me parece divertido, no quiero ofender a los que hacen defensa, creo que son necesarios también. Alguien tiene que arreglar lo que rompemos, así que bueno. Soy developer para microcontroladores en Assembler, microprocesadores, C, Golang, Python son algunos de los lenguajes que más uso por lo menos. Y como speaker estuve dando charlas en Black Hat y en DEF CON. Lo bueno de haber dado una charla en DEF CON es que el auditorio de 5.000 personas me quemó los nervios para siempre y nunca más volví a sentir más nada. Así que bueno. También estoy dando charlas en la ECO, pero si no la conocen es un evento que se hace en Argentina, es el más grande que tenemos allá. Y va gente de todos los países, tanto como asistentes como oradores también. Así que bueno, si quieren ir este año en septiembre, están invitados. Bueno, ahora sí vamos a lo importante. ¿Qué es la persistencia? Esta charla trata sobre técnicas de persistencia. Cuando hablamos de persistencia es básicamente que un atacante cuando compromete un sistema, generalmente, en principio busca dos cosas. Una es elevar privilegios, trata de conseguir la mayor cantidad de permisos posible, y la otra es persistir en el sistema, es decir, mantenerse ahí dentro la mayor cantidad de tiempo posible, lo que implica sobrevivir a los reinicios del equipo y tratar de pasar lo más desapercibido que se pueda, ¿no? Bueno, la verdad es que hay algo que a mí me sorprendió, que fue el motivo por el cual terminé dando esta charla, es que la técnica de persistencia más utilizada se extiende a lo largo del tiempo desde ya hace muchos años atrás. Este, Seguramente algunos se van a poner un poco melancólicos. No sé, alguno reconoce, quiero que levante la mano el que reconozca a estos dos troyanos de y no quiero delatar la edad, pero hay mucha de la vieja escuela acá. Bueno, fíjense que la forma de persistir de estos troyanos, y de malwares incluso anteriores también, es simplemente hacer una copia del ejecutable a una carpeta del sistema y añadir una entrada en esas famosas RAM key, que son esas claves de registro de Windows, donde ya la mayoría sabemos que se encuentran todos los programas que se inician junto al sistema operativo una vez que el usuario es auténtico, ¿no? Bueno, y ahí tenemos, por ejemplo, el creador del servidor de Spynet, que básicamente te dice la ruta, es la misma que está ahí arriba, y hacen eso, ¿no? Es una técnica muy sencilla, pero se extendió hasta el día de hoy e incluso herramientas como Metasploit, el famoso Meterpreter, el comando de persistencia de Meterpreter hace exactamente lo mismo. Copia el Meterpreter a una carpeta random del sistema y añade una ruta en exactamente la misma clave que estábamos viendo recién. O sea que fíjense cómo se extendió esta técnica a lo largo del tiempo. Hubo algunas alternativas, o sea, analizando malware, como ya dije, es la más popular, es la más utilizada. Hay algunos que se esmeraron un poquito más y empezaron a buscar otras rank key, digamos, algunas otras entradas en el registro, donde también se añaden programas que se inician con Windows. Es por eso que ahí podemos ver por ahí algunas alternativas como Policy Explorer Run o Explorer Shell Folders, también son otras claves donde se añaden programas que se inician con Windows. Así que algún malware puede ser que las utilice también. El tema es que usar esto como persistencia tiene algunas desventajas. Dos grandes de ellas es que una, a los antivirus no les gusta para nada que escribamos algo ahí. Digamos que levanta mucho la heurística del antivirus que un ejecutable que no es de confianza, digamos, meta una entrada en esta clase de rutas del registro. Y por otro lado, también es muy fácil de encontrar por un usuario que ni siquiera que tenga conocimientos, porque ahora hay un montón de herramientas, incluso ya metidas dentro de Windows, que te permiten ver cuáles son los programas que se inician en el sistema y básicamente levanta toda esta clase de claves del registro. ¿Sí? Y le permite deshabilitar o borrar y bueno, ahí es donde la persistencia se perdería. Así que ahí viene la gran pregunta, ¿es esta la mejor manera que tenemos de persistir en un sistema Windows, a pesar de que sea la más usada ya desde hace tanto tiempo? Bueno, la respuesta en concreto es no, y ahí empieza
mi charla, digamos, el origen de la investigación. Era lo que yo me preguntaba. A lo largo de esta charla vamos a ver 3 técnicas diferentes para persistir, pero la realidad es que ninguna de las 3 técnicas es que las haya encontrado yo, ni mucho menos. Son técnicas que se conocen de hace muchísimos años. Pero siempre se menciona, como por ejemplo, bueno, un malware podría persistir usando esta técnica o esta otra, pero cuando querés pasar de esa teoría a la práctica se acaba la documentación. Entonces ahí ese es el problema que me encontré, digamos. Yo quería ver si todas esas técnicas que se mencionaban como otras alternativas para persistir, en la práctica eran realmente efectivas de implementar. Y eso es de lo que les voy a charlar todo este rato, si no se me duermen en el camino. Antes, 2 de las técnicas que vamos a ver están muy relacionadas con los objetos COM. Así que voy a definir muy básicamente lo que es. No es necesario que sepamos demasiado para lo que vamos a hacer. Un objeto COM es básicamente una clase C++ que tiene una estructura modelo definida por Microsoft y tiene métodos adentro, digamos, funciones que otro programa puede llamar, ¿no? Invocar. Lo puede hacer de 2 formas. Estos objetos COM se compilan como DLL y el programa cliente los puede invocar, sea out of process o in process. Nosotros vamos a ver los ejemplos de in process, que es básicamente el programa que necesita el objeto COM busca la DLL, ahora vamos a ver dónde y cómo, y lo carga dentro de su proceso, ¿sí? Si queremos ver qué objetos COM tenemos en nuestro sistema, podemos usar el COM Object Viewer. Viene nativo en Windows y ese nos lista todos los objetos COM, que son cientos y cientos, que tenemos en nuestro sistema. Vamos a hacer un poquito de zoom ahí para apreciar de que los objetos COM son identificados por un CLSID, que es básicamente un UID, que son un array de 16 bytes, que identifica el objeto unívocamente. Lo importante de saber acá es que siempre va a ser el mismo identificador para el objeto, no es que cambie por instalación de Windows, e incluso sigue siendo siempre el mismo y se hereda, digamos, en diferentes versiones de Windows sigue siendo el mismo identificador del objeto. Si queremos generar el nuestro, o sea, generar nuestro identificador es muy sencillo, podemos usar una herramienta que viene integrada con Visual Studio que genera, y si no, mucho más fácil, vamos a Google, ponemos generador de QID y hay un montón de sitios online que lo hacen. ¿Sí? No es nada raro. Esto lo cuento ahora porque lo vamos a necesitar más tarde. Bueno, como les dije recién, estos objetos en algún lado se van a buscar. ¿Y dónde están? Bueno, precisamente en el registro. Hay 2 claves donde puede estar, software classes LSID y el QID que hablábamos recién, que es el identificador del objeto, ¿no? Ahí vemos un ejemplo. Donde vemos, por ejemplo, en local machine, podría ser en local machine o en QRain-user, exactamente la misma ruta, y el objeto, y si vemos un poco ahí el dato, nos cuenta más o menos de qué es el objeto. Algunos tienen un poco más información que otros. Lo que más es más interesante para nosotros es la subclave de improc server, que es la que indica dónde está la DLL de ese objeto, que es básicamente lo que va a ir a cargar el programa que lo está invocando, ¿no? Podría ser improc server 32, improc server, improc handler 32 o improc handler. Esas son las subclaves que nos interesan. La realidad es que hay otras subclaves asociadas a los objetos COM dentro del registro que le indican otro tipo de información a la aplicación que va a cargarlo, digamos, a la que está invocando, pero la que nos interesa a nosotros desde el punto de vista atacante son estas, ¿no? Que son las que básicamente dicen cuál es la DLL, dónde está la DLL que se tiene que cargar. Bueno, pasado esta pequeña introducción, vamos a ver la primera técnica de persistencia, que es la más sencilla, que es a través de Shell Extension. ¿Qué son? Bueno, Microsoft le ofrece a los desarrolladores la posibilidad de integrar sus aplicaciones con la shell gráfica de Windows, que es el Explorer, ¿no? Entonces, para eso tenemos diferentes tipos de Shell Extension. Quizás la más conocida y la que todos seguramente vimos es la de Context Menu, que es la que nos permite, digamos, al desarrollador le permite añadir funciones, las principales funciones de su programa a la shell gráfica. Entonces, cuando el usuario hace clic derecho sobre cualquier tipo de archivo o sobre algún tipo de archivo específico, se puede ver ahí las opciones del programa del desarrollador, ¿no? Quizá el ejemplo más común sea WinRAR, que es el que le permite al usuario comprimir y descomprimir archivos. Bueno, como decía, Context Menu es esta y es la más común, pero desde el punto de vista atacante, una que a mí me interesó mucho es Icon Overlay Handler, y después les voy a contar por qué. Si queremos registrar nuestra propia extensión, es bastante sencillo. Ahí vemos un ejemplo de extensiones reales, o sea, todas las extensiones están registradas siempre en el registro. Ahí vemos la ruta, si están
digamos, disponibles para todos los usuarios del sistema o van a estar bajo local machine y si no, bajo current user. Ahí tenemos el ejemplo de local machine. Es esa la ruta, software classes asterisco shell extension. Dentro de eso vamos a encontrar el tipo de extensión, context menu en este caso, y ahí tenemos, por ejemplo, WinRAR que está registrado, ¿no? Porque es un programa que usa este tipo de extensiones. Y ahí tenemos otro ejemplo bajo current user, que generalmente hay menos, que son aquellos programas que le instaló el usuario. Para este usuario que instaló el programa es la que va a ver, digamos, la shell extensión propia del mismo. Lo interesante de las extensiones que se registran bajo current user es que de este tipo por lo menos no se requiere ningún tipo de permiso de administrador, ¿sí? O sea, que una aplicación podría, incluso sin pedirle el permiso de UAC al usuario, agregar una extensión al Explorer. Bueno, registramos nuestra propia extensión, que por supuesto no va a ser muy buena, pero si hiciéramos el proceso manualmente, que es lo que vamos a hacer primero, tenemos que hacer básicamente 2 pasos. Primero es crear una extensión con un nombre cualquiera bajo esta ruta que dije recién, ponerle un UID, un identificador, y después crear ese identificador dentro de la ruta donde están los objetos COM, porque en definitiva la shell extension son objetos COM también. Entonces, tenemos que crear esa shell en donde están identificadas las shell extension y después con eso asociamos a un objeto COM y el identificador del objeto COM lo declaramos donde están todos los objetos COM, ¿sí? Todo esto en el registro. Ahí, dentro de, como ven, el mismo UID, que lo creamos ahí en la ruta de los objetos COM, adentro hay una subclave que es improsec server 32, que es la que indica cuál es la DLL que se tiene que cargar cuando se invoque esa extensión, ¿no? Bueno, ¿vamos a hacer un malware con extensión DLL? Sí. Básicamente podemos usar este MSF Venom, por ejemplo, que nos permite generar un metalpreter o lo que sea en distintos formatos, así que podemos utilizar esto y sacar un formato de DLL, ¿no? Entonces, nosotros tendríamos que, aparte del malware en sí, crear un script malicioso que se ocupe de hacer automáticamente lo que acabamos de ver recién de forma manual. Entonces, el script yo lo hice en PowerShell, es bastante sencillo. Lo primero que hace es crear la primera clave que necesitamos, que es la que identifica, digamos, la extensión. Metemos un UID cualquiera, que ya que lo podemos generar muy fácilmente de cualquier lado. Después, ese mismo UID lo vamos a crear dentro de la ruta donde están los objetos COM. Y finalmente, lo que hace este script malicioso es descargar la DLL del metalpreter y guardarla en una carpeta. Este script no es detectado por ANSI ni otras protecciones de PowerShell o incluso por los antivirus porque no hace nada. Si bien descarga, el metalpreter no lo ejecuta. Entonces, por lo menos yo no he tenido problemas de que me saltara alguna funcionalidad tipo ANSI o algún sistema de protección, ¿sí? Bueno, ahí vemos una demo. ¿Qué pasa? Si ejecutamos este script malicioso, ahí se crean las claves que necesitamos que se creen, básicamente. Ahí tenemos una máquina virtual del atacante. Y cuando el usuario da clic derecho, se recibe la shell. ¿Eso por qué? Bueno, creamos una extensión maliciosa muy genérica, entonces no está asociada a ningún tipo de archivo. Por lo tanto, cuando el usuario dé clic derecho sobre cualquier tipo de archivo, se le va a ejecutar, digamos, el malware. Esta es la forma más sencilla de persistir utilizando un shell extension. ¿Se acuerdan que les mencioné que había otro tipo que a mí me gustaba, que era Icon Override Handler? Ese está muy bueno porque no requiere una interacción del usuario, o sea, no requiere que haga clic derecho en ningún lado. Simplemente cuando abre una ventana del Explorer se carga porque es una extensión asociada a los iconos de las carpetas. Entonces pasa muchísimo más desapercibido porque el usuario simplemente va navegando por el Explorer y cuando se cargan iconos se ejecuta, digamos, la extensión maliciosa. Lo único malo de esa extensión en particular es que sí necesita permisos de administrador para crearse. Igual, hay muchos malware que lo primero que hacen es escalar privilegios, entonces se lo comento para tenerlo en cuenta, de si el malware tiene permisos, entonces pueden usar la otra extensión, no la de Context Menu, la de Icon Overlay Handler, que se registra exactamente de la misma forma y persisten de una manera mucho más, digamos, sigilosa. Bueno, para resumir esta primera técnica, que era la más simple, las extensiones para el Explorer se pueden usar para hacer persistencia. No se necesitan privilegios de administrador, por lo menos no si usamos Context Menu.
y es un método por lo menos un poco más sigiloso que lo que vimos en un principio, ¿no? Que las rankings. Igualmente, por ejemplo, Autoruns de Sysinternals tiene una pestaña donde te muestra las shell extensions que están cargadas en el sistema. Por lo cual, es un poco más difícil de detectarlo, pero si prestamos un poco de atención, quizás podríamos llegar a encontrar que hay una shell extension que no se debería estar cargando, ¿no? La recomendación es, bueno, yo recomiendo usar PowerShell porque es, digamos, un binario de confianza para Windows. Y entonces nos permite editar el registro sin demasiado restricciones. Estas fueron cosas que justamente fui encontrando en la práctica, que son lo que no te mencionan en la documentación cuando te dicen, se puede usar shell extension para persistir, pero nadie te dice, por ejemplo, que si vos querés crear estas clases de claves en el registro, vas a necesitar un binario de confianza para poder hacerlo, y PowerShell es uno, y también es uno que podemos usar sin privilegio de administrador y que se encuentra disponible en todos los sistemas. Entonces recomiendo que lo hagan usando PowerShell. Bueno, ahora sí vamos a usar con técnicas un poquito más interesantes, así se despiertan un poco. Bueno, con Hijack se habla mucho, ya estuvimos viendo por lo menos la introducción de los objetos COM, de qué son y cómo se registran. Así que acá va la explicación de COM Hijack en 30 segundos. Cuando una aplicación busca un objeto, puede hacerlo dentro de lo que es Local Machine, es donde en general se encuentran todos los objetos, ¿no? Entonces, lo que ocurre en un COM Hijack es que el path a la DL real, el objeto, digamos, está registrado bajo esta clave, Local Machine Software Classes LSID, y si lo fuera a buscar directamente ahí lo va a encontrar porque es donde realmente está. El problema es cuando la aplicación hace una primera búsqueda bajo exactamente la misma ruta, pero sobre Current User. Entonces, ¿qué pasa? Va a buscar el UID ahí y no está, pues en realidad no está en Current User, está en Local Machine. Pero bueno, por defecto la aplicación y la mayoría de las aplicaciones van y lo buscan primero acá. Entonces, si no está, nos da la posibilidad a nosotros de poder crearlo y ponerle un path a una DLL que nosotros queramos, ¿sí? Eso es básicamente un code hijack, es bastante sencillo. Ahora, ok, bueno, no necesitamos privilegios de administrador para poder hacerlo. Igual que lo anterior, podemos crear las claves que necesitamos sin ningún tipo de permiso. Necesitamos encontrar una aplicación vulnerable. Yo pensé que esto iba a ser difícil, y no, la verdad es que el 90% de las aplicaciones que probé son vulnerables a con hijack. Es muy fácil de encontrar aplicaciones vulnerables, podemos usar el famoso proc monitor de sysinternal. Con estos filtros en particular, buscamos que en los paths tengan estas claves que ya sabemos que son las que nos interesan a nosotros, y que el resultado sea name not found, que significa que básicamente fue a buscar una DLL y no la encontró. Entonces, por ejemplo, corremos Chrome, por correr alguno, ¿no? Y si bien en esta captura es bastante pequeña, yo les puedo asegurar que el scroll era larguísimo. O sea, había un montón, pero un montón de objetos con que va a buscar y que no encuentra. Y los va a buscar sobre Current User, que como ya dije, es un path del registro donde podemos escribir sin ningún problema. Así que lo que tenemos que hacer es tomar uno de esos objetos con que va a buscar, o sea, lo que tomamos es el UID. Y ahora nuestro script malicioso es un poquito más pequeño porque solamente necesitamos crear una entrada, que es esta. Si la creamos sobre Current User no va a estar, esa justamente está el chiste, digamos, lo creamos nosotros, pero le vamos a indicar que cargue una DLL que es la del meterpreter. ¿Sí? La parte de abajo del script lo único que hace es descargarlo y guardarlo en algún lado. Entonces, veamos qué pasa en este caso. Bueno, ejecutamos primero el script, ahí ya tenemos la máquina siempre esperando. Y cuando el usuario hace doble clic en Google Chrome, en realidad se ejecuta el meterpreter. Bueno, es bastante sencillo y también algunas cosas que fui encontrando en este camino es que muchos COM hijacks se comparten entre las aplicaciones. Es decir, por ejemplo, este COM que utilizamos ahora también lo va a buscar Firefox. Entonces, no es necesario que busquemos, digamos, tengamos que tener un montón de objetos COM diferentes para infectar una máquina que no sabemos qué tipo de software va a tener, porque muchos, realmente un montón, se comparten entre diferentes aplicaciones. Igual, seguimos dependiendo de una aplicación que podría no estar instalada. Entonces, avanzando un poquito más con la investigación, hay muchos objetos que son propios de Windows y que se cargan junto al sistema operativo y que son vulnerables también. Qué raro, ¿no? Windows. Pero bueno, sí, es muy fácil encontrarlos porque están dentro de clases root
del registro, de ahí tenemos todos los cientos de objetos con listados, ¿no? Si vas pasando, vas viendo ahí en data. Es genial porque le apunta a la pantalla para pasar el slide, pero el coso te trae. Es el Shegla, es el Shegla. Ahí en data podemos ver un poquito de qué se trata, básicamente de qué es. Entonces es más fácil encontrar aquellos objetos home que son propios de Windows, ¿no? ¿Cuál es el problema? Windows cuando se carga los va a buscar a clases root, ¿no? a este pattern en el registro. Y nosotros directamente, ni siquiera siendo administradores, podemos escribir directamente ahí, si no tenemos permisos, ni siendo administradores. Pero clases root lo que refleja es un mix entre local machine software classes y current user software classes. Entonces, nosotros no tenemos permiso para escribir ni en local machine, salvo que seamos administradores, ni directamente en clases root, como ya dije. Pero sí podemos escribir sobre current user sin tener ningún tipo de permisos. Entonces, básicamente, lo que vamos a hacer es escribir donde sí podemos para que Windows sincronice y se haga el con hijack sobre el objeto que queríamos que Windows lo va a ir a buscar cuando inicia sobre clases root. Entonces, modificamos nuevamente nuestro script y ahora lo único que le cambiamos respecto al anterior es que ahora vamos a usar otro objeto com, que este es uno de todos los cientos que estaba listado ahí, que son invocados por Windows. La realidad es que todos se cargan por Windows. O sea, todos son cargados, ¿no? De los cientos que ven ahí, que son los que son propios del sistema, se cargan. Entonces, ¿podríamos usar hijack o cualquiera? Sí, la realidad es que sí, pero tienen que tener cuidado que no se rompa nada. Así que recomiendo ir agarrando e ir probando en una máquina virtual. Hay algunos que rompen todo y que Windows no se logra iniciar. Y hay otros que en realidad son la mayoría, o por lo menos en las prácticas que estuve haciendo, la mayoría se puede cargar bien, ¿sí? Entonces, lo que hicimos acá en el script fue, bueno, reemplazar el objeto, todo el resto sigue siendo exactamente lo mismo. Descargamos el malware, lo guardamos, ya creamos la ruta que necesitábamos. Y ahí vemos, tenemos dos máquinas virtuales. El atacante ya tenía sesión sobre la máquina del usuario, pero cuando reinicia, se pierde. Si no implementáramos ningún tipo de persistencia, ahí sería nuestro fin, digamos. Entonces, vamos a aplicar la persistencia usando el objeto com que vimos recién, que es de Windows, que se carga cuando se inicia el sistema. Voy a ejecutar nuevamente el handler, voy a poner a la escucha otra vez para recibir la conexión. Y algo interesante es que los objetos propios de Windows se cargan muy pronto, digamos. Una vez que el usuario escribió la contraseña, lo primero que se cargan son este tipo de objetos. Así que antes de que aparezca el escritorio, si observamos la máquina atacante, ya recibimos la conexión. Bueno, que se cargue rápido tiene sus ventajas también porque lo que me di cuenta es que se carga todo antes del antivirus, por ejemplo. O sea, el antivirus ni se enteró. O sea, ya recibimos la conexión del atacante y ni se enteró de qué pasó porque no estaba ni iniciado el antivirus cuando esto pasó. Así que, para mí esta es una técnica de persistencia excelente. No le encontré desventajas por ahora porque, bueno, tiene esa gran ventaja de que se inicia tan rápido que muchas de las soluciones de protección que podrían estar implementadas no van a estar siquiera iniciadas todavía cuando esto pase. Y por otro lado es súper difícil de detectar. Ya aplicaciones como Autoruns, por ejemplo, ya no te muestran este tipo de cosas. Es muy difícil darte cuenta de que una DEL que está cargando Windows con un objeto propio de Windows está con un hijack. Es súper difícil de detectar. Y bueno, si hacemos pruebas y encontramos los objetos correctos, que como dije, no es nada difícil porque hay un montón y la mayoría va a funcionar bien, tenemos una persistencia muy, muy buena. Por lo menos muchísimo mejor que las Ranky que estamos viendo, que es lo mismo que se usa hace 20 años, ¿no? Y bueno, a mí me llamó la atención de que habiendo este tipo de cosas no son implementadas. Por ejemplo, cuando estuve haciendo esta investigación, busqué en VirusTotal si había algún malware que usara algún otro tipo de persistencia, y solamente encontré que había uno que usaba con hijack, pero no este tipo de con hijack. Usaba un objeto que era en común con algunas aplicaciones bastante conocidas. Pero para que se den una idea de lo poco que es usado esta clase de persistencias. Y yo me preguntaba por qué, y creo que es porque no había mucha documentación sobre la implementación práctica. O sea, en el camino hubo que darle un par de vueltas al tema. Bueno, para resumir esta técnica, nada, las aplicaciones vulnerables a con hijack y el mismo Windows se puede usar para persistir.
No necesitamos ningún privilegio de administrador, como ya dije. Esto funciona en las cuentas estándar incluso. Y como mencioné también, es un método muy difícil de detectar. De nuevo, recuerden que usar PowerShell, por lo menos para escribir la única clave de registro que necesitamos escribir, que es básicamente lo único que necesitamos hacer, recomiendo usar PowerShell por el tema de la confianza de Windows. Bueno, pasamos al último método, persistencia vía extension handler hijack. Cada vez más raro el nombre, ¿no? ¿Qué son los extension handlers? Bueno, si buscamos en el registro dentro de clases root, van a ver que para cada tipo de extensión que el sistema operativo que tenemos instalado maneja, hay una clave, ¿no? Por ejemplo, ahí en .mp4 vemos en data vlc.mp4, que sería quién es el que está encargado, por decirlo de alguna manera, de abrir archivos con ese tipo de extensión. En este equipo, el VLC es el que se encarga de abrir archivos MP4, ¿no? Entonces, si buscamos esto mismo, vlc.mp4, dentro de la misma clave de clases root, vamos a ver el comando open, que es lo que ejecuta. O sea, básicamente lo que ejecuta en este caso es el VLC y le pasa de parámetro el archivo. Bien, ¿se puede hacer un hijack a esto? Bueno, en principio vemos que está todo sobre clases root, así que nosotros no tendríamos un acceso directo, pero sí se puede buscar lo mismo, buscar esta ruta en users y todo en clases, digamos, y crear nosotros el vlc.mp4 en este caso, o sea, toda la combinación de claves que corresponde al programa. Y no va a estar, o sea, lo van a tener que crear ustedes. Y después Windows se va a encargar del resto y de sincronizar todo y de pisar, digamos, va a quedar pisado el comando original por el que ustedes pongan. Acá ya no estamos hablando de objetos com, estamos hablando de ejecutables, así que directamente en este caso le mandaríamos a ejecutar el malware. Pero hay un detalle que a tener en cuenta, así que ahora vamos a hacer una prueba. Como ven, el script es básicamente lo mismo, lo único que hacemos es cambiar, digamos, la clave que tenemos que crear. Ahora vamos a trabajar sobre users. Para eso, si usan PowerShell, hay que agregar aquella primera línea que ven arriba, porque si no, directamente no los deja escribir sobre la clave de users, pero agregan esa línea y ya está. Y después es todo lo mismo, es crear la clave, como dije recién, la clave que sea necesaria, el comando open en este caso, y descargar el ejecutable del malware desde algún lado. Voy a hacer una primera prueba porque quiero que vean un detalle que es algo que tenemos que corregir, y les voy a explicar cómo corregirlo. Lo que voy a hacer es utilizar esto mismo, pero ejecutar una calculadora para que vean, digamos, lo gráfico y cuál es el problema. Fíjense, ahí tenemos un archivo MP4 con la extensión MP4, ¿sí? Es un video. Cuando el usuario hace clic se ejecuta la calculadora, genial, pero no se reproduce el video. Así que tendríamos el problema de que si bien el malware se va a ejecutar de fondo, el usuario no va a ver nada y le va a empezar a dar doble clic al video para reproducirlo y va a terminar mandando a formatear la máquina y eso no nos beneficia a ninguno. Así que para poder solucionar esto, algo que podemos hacer es crear una suerte de proxy que lo que haga es ejecutar el malware, pero también ejecutar el programa original, ¿no? Como para que el usuario no levante sospecha. Este proxy yo lo programé en Golang porque nada, busqué algo sencillo y se me ocurrió que en Golang nada, podía compilarlo a ejecutable y además estaba practicando un poco. Y lo único que hace este código es así de sencillo como lo ven, ejecuta primero el meterpreter donde sea que esté guardado y después ejecuta la aplicación real con los parámetros que están pasados por el registro, como ven allá arriba, ¿sí? Lo único que habría que agregarle a este código es simplemente que descargue el meterpreter.exe de algún lado, pero sería el paso más sencillo, digamos. Bueno, ahora sí, una vez que tenemos, digamos, el equipo infectado con ese proxy, vamos a ejecutar el archivo mp4 y tenemos el handler de Metasploit escuchando. Y fíjense que se recibe la conexión, pero también se reproduce el video. Así que, por lo menos para el usuario, va a ser bastante transparente, ¿no? Bueno, creo que esta es una técnica de persistencia bastante interesante también. Por ahí es un poco distinto a lo que veníamos viendo. A mí me gusta un poco más la anterior que vimos, pero es una alternativa que está buena. Incluso se puede hacer, se usa MP4, pero la pueden hacer con archivo de texto, o podrían agarrar incluso todas las extensiones directamente. No, eso ya depende de ustedes. Para resumirlo, entonces, bueno, los extension handlers también se pueden usar para hacer persistencia.
El atacante no necesita ningún tipo de privilegio para hacer lo que hicimos recién. Para hacer un hijack de una extensión no necesitamos ningún tipo de permiso. Funcionan las standard accounts también. Es bastante sutil. Quizás no es tan sutil como el anterior que vimos, pero es mejor que lo otro, que las Ranky. Es otra alternativa, algo diferente por lo menos, y un poco más difícil de detectar. Y en este caso PowerShell no es necesario. Así que es incluso todavía más independiente de eso. Es simplemente crear un ejecutable o un script malicioso que se ocupe del tema y ya está. Bueno, como conclusión, nada, creo que fue bastante sencillo la implementación de las técnicas que vimos. Esos famosos features de Windows pueden ser usados para un montón de cosas, pero también para hacer persistir malware o hacer que las técnicas de persistencia por lo menos sean un poco más sofisticadas, un poco mejores, un poco más difíciles de detectar. Así que, bueno, eso fue todo. Gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Vamos muy bien de tiempo, así que si alguien tiene alguna pregunta, por favor. Es que hablo rápido, entonces. No pasa nada. No seáis tímidos, hombre. Que ha venido desde muy lejos. Igual me voy a quedar acá durante el día, pero... así que... No hay problema, podemos charlar después. Ahí va un valiente, mira. Hola, Sheila. Hola. Gracias por la charla, muy interesante. Los que estamos en el otro lado te vamos a odiar un poco, pero cuéntanos un poco, danos una pista para cómo pillar estas cosas. No sé, de eso se ocupan ustedes. Bueno, como decía, fui tratando de contar un poco el tema de la detección porque era algo que me iba fijando también. Bueno, la herramienta más completa que creo que existe para detectar lo que se inicia con Windows es justamente Autoruns de sysinternal, que está bastante bien trabajada y muestra, por ejemplo, la shell extension y te muestra en realidad todas las DLL que se cargan y demás. El problema, como dije, es que son cientos de DLL y detectarlo por lo menos detectarlo mirando eso es muy difícil, es buscar una aguja en un pajar. Así que creo que lo que más sería sospechar es que haya un comportamiento extraño, pero digamos, detectar a ojo que se está cargando una DLL maliciosa entre tantas DLL y que encima la está cargando Windows, bueno, depende de la técnica, ¿no? Pero a mí lo que más me haría sospechar es si veo que la compu, digamos, tiene un comportamiento medio raro cuando abre un archivo o cosas así, y bueno, ya sé que hay algo raro. Si no lo veo, por lo menos sé de que si no está en las Ranky, que muchos lo que hacen es ir a revisar eso, por ahí van directamente al registro, ven que no hay nada raro y dicen, bueno, debe ser otra cosa. O por lo menos ahora saben que hay otras técnicas de persistencia que son más difíciles de detectar. Pero bueno, hasta ahí. Gracias por la pregunta. No sé si hay alguien más. A mí me dan los reflectores y no veo nada. Hola, buenas. Hola. Muy buena la charla. Y una pregunta que tengo es, una vez ya ejecutas, bueno, ya has hecho el cambio en la clave de registro, pues ya es difícil de detectar. Pero si monitorizases cómo desde PowerShell tienes un comportamiento de que un código está escribiendo en las claves de registro, realmente podrías bloquear, antes de que se produjese, podrías detectarlo, ¿no? Sí, o sea, tendrías que estar monitoreando, el problema es que tendrías que estar monitoreando casi todas las actividades del registro. Bueno, podrías hacer algún filtro y buscar quizás en esos paths específicos donde se podría registrar un objeto. Igual, no sé si sea la mejor manera. Pues si te pones a monitorear los procesos vas a ver que todo el tiempo se pasea por esas claves y por eso es un poco difícil, pero podría ser una alternativa como para tratar de hacer algo. Gracias. No, de nada. ¿Alguna pregunta? Espera, voy a subir a darte el micrófono. Se tiene que cruzar todo el cine para llegar. Así me da 3 minutos que perdemos de tiempo. Es broma, ¿eh? Hay tiempo para preguntas y si no, nos vamos a comer conchas. Hola, Sheila. Hola, Buena charla. gracias. Igual que el compañero, soy analista, estoy jodido, pero bueno, no pasa nada. A ver, esto que has hecho, digamos que tiene persistencia en el sistema a la hora de que yo lo apago, me voy
yo tengo mi servidor que está a la escucha de los distintos ordenadores o equipos infectados. Cuando arranquen, se conectan y barra libre. Entonces, los equipos que están infectados, o sea, tú podrías generar como distros de Windows con DLL ya infectadas y que tú podrías distribuir. Esto se podría hacer, o sea, yo podría empaquetar o clonar como una máquina virtual y distribuir esto y seguiría viviendo. Sí, de hecho, desde que yo estoy en este ambiente eso se hace, así que eso ya estaba jodido de hace mucho tiempo. Perdón por romper ahí la... Pero la verdad es que un montón de copias de Windows, que bueno, eran justamente esas gratuitas, digamos, y demás, estaban ya con malware metido por todos los colores, así que sí. Hola. Hola Sheila. Otra Hola. pregunta y felicitaciones por la exposición. Gracias. Yo he estado manejando un poco igual de PowerShell, algunas cosas, y ¿has tenido algún problema con los permisos de ejecución al correr el PowerShell para ejecutar la vulnerabilidad en este caso? No, la verdad que no, porque como dije en un momento, no hace nada que le llame la atención como malicioso. Aparentemente, para PowerShell que un usuario, o bueno, en este caso que se corra un script que escriba esas claves en el registro no es sospechoso. O a mí nunca me lo detectó como un comportamiento sospechoso. Y como la descarga, se hace una descarga de la DLL de Meterpreter, por ejemplo, pero no se ejecuta, tampoco me saltó ningún tipo de... no me saltó ni el AMSI, que es la que pasó, digamos, por PowerShell, ni me saltó el Defender, ni ningún otro tipo de antivirus. Vale, y otra consulta. ¿Has cambiado de la extensión de PowerShell a la .exe, que también es posible, solo para hacer más difíciles las cosas? No, es que lo que pasa es que tampoco me gusta mucho Windows, como habrán notado. Entonces, no soy experta en PowerShell, no le puse tanto esmero. Sé que las cosas que mostré se podrían hacer muchísimo mejor. Creo que incluso se puede usar una DLL mejor, que termine mejor, que, por ejemplo, que no siga recibiendo conexiones, para que no se siga ejecutando. O sea, se puede seguir mejorando bastante lo que mostré. Pero bueno, nada, si te gusta... Vale, felicitaciones y gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Me vas a hacer subir otra vez? Espera, vamos a repetir la pregunta. Sí, merece micrófono esa pregunta. Sí, exactamente. ¿Le has pasado el número de cuenta a Microsoft? Es ¿Lo un sabe feature. Microsoft o es una vulnerabilidad que es conocida, aunque lo arreglen, tienen ya pensado en qué hacer? Es que no es una vulnerabilidad, es un feature. Y lo digo Sí, yo, no, pero es que ellos, digamos, pudieran hacer algo más dentro de que no pueden hacer mucho, pero que, digamos, que dijeran, oye, si pasa esto, tened en consideración qué se puede hacer. Mira, he visto, yo no reporté directamente, pero sí he visto personas que reportaron cosas similares, digamos, no implementados así para persistencia, pero por ejemplo algunos com hijack que eran peligrosos por dónde estaban, porque estaban en aplicaciones nativas de Windows y demás, y nunca, digamos, siempre contestan que es un feature o no lo arreglan y demás, y realmente es como funciona Windows. Porque, como dije, ninguna de estas tres técnicas las descubrí yo, ni es que sea algo nuevo. No son muy implementadas nada más, quizás porque había que darle un poco de vuelta en la práctica. Pero Microsoft sabe desde hace bastantes años que estas técnicas se pueden usar para que se puede hacer un hijack a las controladores de las extensiones, que se pueden agregarse la extensión maliciosa. No es algo nuevo para Microsoft. Y nunca hicieron nada. Quizás algo que no estaba en algunas versiones anteriores de Windows era, por ejemplo, que pudieras editar el registro con tanta digamos, si querías editar en estas claves específicas, no te dejaba hacerlo, por ejemplo, con un .reg. ¿Sí? Entonces, tenías ahí, como que dijeron, bueno, se podía editar súper fácil, ahora vamos a poner un control que sea que solamente un binario de confianza puede editar el registro en estas claves específicas. Pues si vos usas un .reg, podés meter entradas en cualquier parte del registro, menos en esas claves que vimos en esa presentación. Entonces,
dijeron eso, bueno, a ver, si no es un binario de confianza, no te vamos a dejar que puedas meter claves acá para que no hagas una persistencia o lo que sea de esta manera. Pero PowerShell viene en Windows, no necesitas permiso para ejecutarlo, en las Standard Account también lo tienen y tiene todos los permisos para escribir ahí. Entonces, era cuestión de darle una vueltita, nada más. Pero nada, no creo que cambie eso realmente. No sé, pero... ¿Qué sé yo? Habrá que quitar PowerShell directamente. Sí, pero es nada, eso. Estoy tapando así las ollas, ¿ves? Pero bueno, igual sí, me parece que no dejar PowerShell ahí tirado, porque es una navaja suiza para los hackers también. Entonces, tampoco está mal que lo saques, pero no creo que sea de todas formas la solución esperada, ¿no? Pero gracias por la pregunta. Hola, Shaila. No, bueno, nada. ¿Qué tal? No, solo matizar que, para que no se olvide a los que tenéis miedo a los de Blue Team, que existe el concepto de permiso en el registro. Y en las reglas, si vas con el botón derecho, con iCalcs, en Windows puedes hacer reglas del tipo, al menos en el caso del conjayacking es más difícil, pero en el caso de la shell extension puede hacer que no se modifique. Cambias el permiso y que no se... Cualquier programa no pueda modificar la rama del registro no añadiendo o no modificando el valor. Luego lo del conjayacking es más complicado, evitar que escribas por registro porque son miles y puedes romper algo porque en algún momento al instalar algo puedes necesitar escribir. Pero bueno, es una contramedida sencillita que nunca se tiene en cuenta, pero que no os olvidéis que aparte del NTFS también existe no es NTFS, es un concepto de permiso dentro de las ramas porque es virtual, pero que deberíais usarlo más. Lo digo porque he visto un poco de miedo ahí. La gente no está todo perdido. Gracias. Muchas gracias por la charla, muy interesante. Gracias. Lo que comentaba era hace un momento, por defecto de un usuario de Windows no tendría que tener permisos para poder tocar el registro, pero claro, en el momento que con el PowerShell le puedes meter mano, pues ya estás jodido. O capas el acceso al PowerShell y ya jodes la mitad de las cosas que te vayan a ejecutar luego en el sistema. Pues entre tanto en cuanto tengas aplicaciones funcionando con, con permisos de administrador, es que decías que es tapar por tapar y seguir tapando, pero Sí, igual no hay por más. ejemplo, PowerShell en las Standard Account no necesitas permisos tampoco para ejecutarlo, así que en realidad... Por eso al final... Sí, no necesitas permiso, por eso está bueno lo que he comentado de... O sea, por defecto estás en el horno, digamos, pero quizás, como comentaba él, puedes hacer un poco de hardening a mano y tratar de bloquear y demás. El tema es que ese tipo de cosas también siempre se choca con la necesidad, que es también lo que él dijo. Por ahí hay otras aplicaciones que legítimamente necesitan acceder y se complica. Entonces está un poco difícil, pero bueno. Pues que aparte de permisos, la única opción es capar el PowerShell directamente, por lo menos hoy por hoy. Sí, pero a ver... Hasta que encuentres otra. Vamos. Es una salida que encontré cuando vi que necesitaba un binario de confianza y pensé en PowerShell, pero... a ver, fue una salida mía que encontré rápido y ya está, pero se le puede dar más vuelta y buscar otro binario de confianza o buscar otra manera de hacerlo, ¿no? Por eso digo, quizás es algo que te puede sacar del apuro en el momento, pero no me parece que sea igual la manera de arreglarlo. Muchas gracias. No, gracias a vos. No hay más preguntas, asumo. Muchísimas gracias, Sheila. Gracias.